Mucho nos reímos de los sistemas de poder de Jujutsu donde te haces más poderoso viendo películas, o el de Fairy Tail donde tu fuerza es proporcional a la cantidad de amigos que tenés. Pero siendo sincero, ¿no es muy ridículo decir que estás tranquilamente comiendo un kiwi y una de dos? ¿Te convertís en un dios de la naturaleza capaz de modificar tu entorno a voluntad? ¿O te convertís en un humano? Y ojo, puede ser muy útil para muchos de nosotros, pero aún así no es como que todas las frutas sean igual de útiles. Decime, ¿qué preferís? ¿Comerte una Inu Inu no Mi modelo Tanuki, convertirte en un pequeño y tierno mapache, o la Hake Hake no Mi y convertirte en una chaqueta? Pero yo sé que a pesar de que no es tan difícil comprender este sistema de poder, no todos tenemos el tiempo libre para ver 1000 capítulos e informarnos. Por eso yo, como un gordo friki con mucho tiempo libre, déjame encargarme de esto. No, tranquilo, no necesito que me des las gracias, es lo que un héroe hace. Pero si me querés agradecer y más encima querés participar en un futuro video, vota en los peores Anime Awards. La premiación más estúpida de animes con ternas como mejor anime de lesbianas con guitarras, aunque no sean lesbianas ni tengan guitarras. Isekai más absurdo. No tenés que haber visto ningún anime del año, con solo votar y poner un comentario gracioso es más que suficiente. Podés votar abajo con el link en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Primero que todo, ¿qué son las frutas del diablo? Por cómo es One Piece, no puedo responderte porque es un tremendo spoiler, pero por ahora quédate en la cabeza con esto. Son frutas las cuales otorgan poderes varios a sus usuarios. Por ejemplo, Ace, al comer la mera mera, tiene poderes de fuego. Una vez que tenés el poder perfecto, ya podés hacer todo lo que se te cante. Desde tener tu propia gótica hasta convertirte en la misma gótica. Pero hay dos cosas que ningún usuario de fruta puede hacer. Primero que todo, nadie puede comer más de una fruta. Aún no se sabe por qué, pero se dice que los demonios de la fruta se pelearían y vos explotarías en el proceso. Aunque lo más gracioso de esto es que no está para nada confirmado. O sea, no vimos ni conocemos a nadie que haya muerto por esto, y es más, la única persona con 2 frutas del diablo técnicamente no comió 2 frutas y sigue vivo y coleando. Así que todavía no sabemos qué tan real es esto. La otra regla que tienen los usuarios es la debilidad ante el agua. Y claro, obviamente todos tenemos las mismas preguntas. Si se debilitan con el agua, ¿eso quiere decir que los usuarios no se pueden bañar? Bueno, en realidad lo que pasa... ¿Tampoco pueden tomar agua? O sea, por un posible ataque cardíaco. No. Escuchame. Y el tema del sudor es como sudar ácido. Tranquilo. El agua a los usuarios los debilita, pero no todos los tipos de agua ni en todas las cantidades. Y tampoco elimina los poderes de la fruta. Es decir, Luffy, si está debajo del agua, seguirá siendo de goma. Pero claro, está tan débil que no va a poder hacer nada al respecto. Volviendo al tema, unirse en el mar es algo que es claramente peligroso, pero pequeñas cantidades de agua no significa mucho. Recién se empiezan a debilitar cuando superan el nivel de las rodillas. Igualmente, si el agua está en movimiento, tampoco afecta a los usuarios. Por eso no hay problemas con la lluvia. A sabiendas de esto, hay una última debilidad llamada Kairoseki. Este es un mineral tan duro como el diamante, el cual tiene las mismas propiedades que el mar, por lo que se utiliza para reducir y atrapar al usuario. También hace poco, y con poco me refiero a hace bastante tiempo, nos aclararon que el haki también es otra debilidad particular de la fruta del diablo, que no voy a desarrollar porque ya le haré el propio video de haki. Ahora sí, las Akuma no Mi se dividen en 3 tipos. Primero que todo están las logias. Estas dan poderes de la naturaleza y permiten al usuario convertir su cuerpo en lo mismo. Aclaro que sí o sí tienen que ser cosas de la naturaleza, como el fuego, el humo o la luz. Por ende, Katakuri y su fruta de Mochi, aun pudiendo hacer lo mismo que una logia, no lo es porque no es algo natural. Y a su vez, tienen que ser casi que intangibles por poder transformar sus cuerpos en sus respectivos elementos. Por eso, Magellan y su fruta del veneno tampoco es una logia. Aunque produzca veneno y lo controle a voluntad, no se puede convertir en el propio veneno. Aunque sean las frutas más rotas que hay, los usuarios están atados a las restricciones de sus elementos. Por ejemplo, Enel no pudiendo afectar a la goma de Luffy, ni Ace pudiendo quemar al magma de Akainu. Estas frutas son las más extrañas y con razón, porque da igual la fruta que sea, estás totalmente roto si comiste una de estas. Por eso es que Oda incluso tuvo que meter al haki para nerfear a las logias. Después están las Zoan. Las de este tipo son las más sencillas de entender. Así en criollo, te puedes convertir en animales, pudiendo convertirte en el animal y una forma híbrida. Dentro de las Zoan están las normales, que pueden ser la de una jirafa, un perro, un burro. Las prehistóricas, que son más poderosas que las normales, donde tenés cosas como el tiranosaurio rex, el triceratops, que están totalmente desperdiciadas, sí, pero bueno, ahí las tenés. Y las mitológicas, las cuales son las más raras y poderosas, ya que conceden los poderes del animal que le tocó, como el fénix o el dragón. Estas curiosamente tienen una voluntad propia y es por esto mismo que objetos también pueden tener estos poderes, como la espada de Spandam.
Y por último están las paramecia, y me gustaría dar una especificación, pero no la hay. Todo lo que no es Zoan ni Logia es paramecia. Literalmente las habilidades de esta clase no tienen nada que ver entre sí. Tenés frutas totalmente rotas como convertir a otros en piedra o materializar conceptos intangibles como el dolor o los recuerdos, y bueno, después tenés hacer ropa o convertirte en pelotitas. Literalmente puede pasar lo que sea acá. El último concepto que quiero decir es el despertar. Esto no es algo que dependa tanto de la fuerza del usuario, sino que se relaciona más con aquellos usuarios que exprimen al máximo su propia fruta, lo suficiente como para cazar este poder. El despertar implica extender aún más los poderes a la fruta. En el caso de la Zoan, su resistencia, fuerza y velocidad, como podemos ver en los carceleros de Impel Down, y en el caso de las paramecia es poder aplicar sus poderes al entorno, como Doflamingo hace al transformar las casas en hilos, o Kid pudiendo transformar a Big Bomb en un imán. Por ahora las logias no se sabe qué tipo de despertar tienen, aunque sí es cierto que se sospechan algunas cosas, como que el poder se puede extender muchísimo más en el tiempo, como podemos ver en Punk Hazard, pero no dejan de ser más que todo conjeturas de los fans. Primero que todo quiero hablar de los puntos negativos, no porque odie One Piece y quiera que su fandom deje de sobrevalorarlo, o sea sí, pero no es por eso, sino porque realmente no tengo mucho que decir que ustedes no sepan. El problema es uno y me parece que está bastante claro, y es que las Akuma no Mi están totalmente rotas, desbalanceadas. Si este fuese un juego competitivo, no solo necesitarías más de un parche, sino un rework entero en varios puntos. O sea, en el early game, el inicio de la historia, las logias no tienen nivel de comparación. Los Mugiwaras no podrían haber tenido tanta suerte al encontrarse a Enel, el único personaje que es incapaz de dañar a Luffy, y a Crocodile, que tiene una logia con las debilidades más fáciles de aplicar. Ahora, el resto de logias como Ace, Smoker o Kizaru son dioses en la tierra sin ningún tipo de debilidad, pero aún así, fijamos que tienen debilidades, como qué sé yo, un balde de agua. ¿Cómo porongas es para usar ese mismo balde contra un tipo que congela tsunamis o para otro que es capaz de cambiar el clima entero en una isla por años? Y no solo eso, las logias obviamente estaban rotas, pero también había que nivelar las paramecia, porque mientras que tenías frutas de mierda como la que te deja nadar en la tierra, también tenías frutas capaces de convertir en juguetes inofensivos a cualquier persona o alguien capaz de crear cualquier tipo de enfermedad. Como las diferencias de poder son tan grandes, Oda tuvo que literalmente introducir otro sistema de poder entero, y esto realmente no sería un problema si la serie fuese de aventura meramente y las peleas solamente fuesen pequeños conflictos, pero claramente no lo es un shonen de pelea, es algo fundamental a tener en cuenta, por ende tuvo que nivelarlo. El haki sirve no solamente para subir más los niveles de poder, porque ahora los personajes sin fruta también pueden destruir islas enteras, sino que las logias ahora pueden ser vencidas fácilmente por cualquier persona, y todas esas habilidades raras pero muy poderosas como deprimirte con un fantasmita, ahora son contrarrestadas totalmente con el uso del haki. Y esto no es una boludez, por mucho que a Oda no le guste dibujar peleas, si uno de los pilares de la obra son los combates entre los piratas, no podés crear semejante diferencia de poder y después parchearlo a la mitad de tu obra. Ahora sí, los puntos positivos, y decir que me sorprendieron. Primero que todo, lo más evidente, este sistema de poder, a diferencia de otros, nos permite ver una variedad inmensa de habilidades y poderes que refrescan constantemente la serie. En un inicio, cuando la serie se estaba centrando más que todo en la aventura, era increíble ver cada vez a alguien con una fruta más extraña que la anterior y ver cómo los protagonistas debían ingeniárselas para ganarles. Como todavía la escala de poder no se había ido tanto a la mierda, podían aparecer personajes como Guapol o Onclay, cuyas frutas no eran muy buenas, pero no por eso dejaban de dar muy buenas peleas, u otros personajes como Foxy, el cual tiene una muy buena fruta, pero que destacó más que todo por la comedia en su pelea. Aunque, como dije antes, eso mismo se terminó volviendo en un problema cuando la cantidad de peleas fueron aumentando. Pero aún así, se agradece al ver personajes con habilidades radicalmente diferentes. Por ejemplo, Dragon Ball se termina volviendo muy monótono la cantidad de formas que puede tomar el ki. O sea, las técnicas no ofensivas son las que dan más juego, pero el Kamehameha, el Masenko, el Final Flash y todas esas técnicas que sí que son ofensivas no dejan de ser el mismo ataque, pero con posiciones y colores diferentes. Después, otro punto positivo que le doy es que se compenetra muy bien con su obra. Es decir, One Piece es una serie de aventura, donde tenemos un mundo entero que descubrir y un pasado oculto que revelar, donde constantemente se nos bombardea con misterios que tardaron años en resolverse o que incluso a día de hoy no tenemos ni idea de cuál es la respuesta. Y ahí es donde entran las frutas del diablo. Como estas son un elemento externo a los personajes, surgen preguntas que en otros casos no. Por ejemplo, con el chakra, el ki o el nen, nadie realmente le importa o se pregunta de dónde vienen, porque más o menos todos tenemos una idea general de que es algún tipo de energía producida por la voluntad,
amistad, la fuerza, la vida o algo por el estilo. En cambio, las frutas no tienen nada que ver, y ahí es donde surgen todas las preguntas que las conectan con el resto del mundo. ¿De dónde es que salieron esas frutas? ¿Cómo es que por un lado tenés habilidades tan viejas como crear fuego, pero también tenés actuales como convertirte en armas de fuego y explosivas? ¿Qué es eso de los demonios o por qué son frutas del diablo? ¿Por qué algunas de ellas tienen voluntades? Mientras más vemos, más de estas preguntas nos surgen, y está bien tener en cuenta las peleas, pero también tenemos que sacar un poco la vista para poder ver cómo funciona dentro del mundo de One Piece. Y en comparación con varias de las que ya mencioné anteriormente, que ojo, no están mal, pero sí que se nota que estas frutas están hechas por y para One Piece. En conclusión, las frutas del diablo, he de decir, me gustan. Si es cierto que en base a las peleas está más roto que el gigante eléctrico en su salida, y el haki es otro sistema de poder que necesitaron tener para poder balancearlo todo, pero aunque en las peleas decaiga, me parece que en el resto de puntos cumple muy bien, y realmente me intriga e importan las frutas del diablo. Se me hacen divertidas de ver, y hasta ahora no me cansaron. No se siente como un arma utilizada meramente para la acción, ni tampoco como una herramienta más para mover la trama, sino más bien que es una llave para desvelar alguno de los misterios de One Piece. Si estás de acuerdo conmigo, dejame un like y suscríbete. Y si llegaste hasta acá, comentame cuál es la peor fruta de todas y por qué es la jodida fruta de bandera. Yo no sé cómo es que ese tipo llegó tan lejos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Bye.